Ella perdió la entrevista que cambiaría su vida por detenerse a cambiar la llanta de un desconocido. Lo que no sabía era que aquel anciano al que salvó era el multimillonario que tenía su destino en sus manos. Su futuro dependía de una entrevista a las 9 de la mañana. Para la hija de una empleada doméstica, la beca Harrison no era solo el pago de la matrícula, era un escape. Pero una tormenta violenta la dejó corriendo, con su único traje decente empapándose bajo la lluvia helada. Estaba a mitad de camino cuando lo vio. Un anciano luchando solo con una llanta irremediablemente pinchada. Su mente le gritaba que siguiera caminando, que esta era su única oportunidad. Pero se detuvo. Mientras se arrodillaba en la grava y la grasa, viendo cómo su oportunidad se desvanecía, ignoraba una cosa. Ese anciano tenía las llaves de su futuro. Antes de sumergirte en esta historia que te llegará al alma, dale un me gusta a nuestro canal y suscríbete si aún no formas parte de esta familia. Comparte tus emociones con nosotros en los comentarios y que Dios te bendiga. Gracias. Continuamos. El autobús de las 6:15 siempre olía a café rancio y humo de motor. Clara Jensen se sentaba perfectamente inmóvil, manteniendo la espalda recta, a milímetros del asiento de vinilo mugriento. No dejaría que la suciedad de la ciudad la tocara hoy. Hoy era diferente. Su traje azul marino no era nuevo. Su madre, Susana, lo había encontrado en una tienda de segunda mano hacía 3 semanas. Tenía un pequeño agujero en la solapa que Susana había zurcido expertamente con hilo del mismo color. La noche anterior, su madre lo había planchado 2 veces, dejando los pliegues afilados y limpios. A sus 17 años, Clara parecía mayor con ese traje. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza apretada y severa que resaltaba sus pómulos y la hacía lucir seria. Ella esperaba que también la hiciera parecer digna. En el bolsillo de su abrigo, sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña y pesada pieza de metal. Era fría, una medalla de San Cristóbal desgastada por el tiempo que había pertenecido a su bisabuelo, el sargento Elías Thorne. Él la había llevado por el barro de Francia. Su madre siempre decía que él era un hombre que nunca daba la espalda a una pelea y nunca, jamás, se alejaba de alguien necesitado. El metal se sentía como un lastre, una pequeña ancla en el mar revuelto de sus nervios. El autobús traqueteaba al cruzar el puente de Riverbend, dejando atrás su vecindario. Abajo el agua se veía gris y lenta. Riverbend era un lugar de aceras agrietadas, prestamistas y edificios que se habían rendido. Era su hogar, pero Clara quería más. Su madre, Susana, era mucama. Limpiaba las grandes y hermosas casas en las colinas, casas con céspedes tan verdes que parecían falsos. Susana salía antes del amanecer y volvía después del anochecer, con las manos oliendo a cloro y jabón industrial. «Eres más lista que este lugar, Clara», le había dicho su madre la noche anterior con la voz ronca de cansancio. «Eres más que la hija de una empleada. Ve a esa entrevista. Muéstrales el carácter de los Jensen. Gánate lo que es tuyo». La entrevista no era solo una entrevista. Era la beca Legado Harrison. Un pase completo a la Universidad de Gableton. Lo era todo. Gableton era el castillo brillante en la colina, el mundo que su madre limpiaba pero al que nunca entraba. Para Clara, la beca no era solo la matrícula. Era un futuro donde sus manos no tendrían que oler a cloro. El autobús resopló al llegar al centro. El aire cambió. Los edificios ahora eran de cristal y acero. La gente en las aceras llevaba abrigos caros y maletines de cuero, moviéndose con un propósito que Clara siempre admiraba. Revisó su reloj. 7:45. La entrevista era a las 9 en punto. Tenía tiempo de sobra, solo debía tomar el autobús que cruzaba la ciudad hacia la universidad. Entonces el cielo se abrió. No fue una lluvia suave de primavera, fue un asalto violento y repentino. El viento aullaba entre los rascacielos convirtiendo la lluvia en agujas de hielo. La gente corría, los paraguas se volteaban, y en minutos las calles eran ríos poco profundos. Clara observó con horror cómo el autobús que necesitaba se alejaba de la parada. Estaba demasiado lleno para aceptar más pasajeros. El siguiente pasaba en 20 minutos. Su margen de tiempo había desaparecido. «No», susurró ella. No podía llegar tarde, no hoy. Revisó su teléfono. La universidad estaba a 20 cuadras.
Podía lograrlo en 30 minutos si corría. Clara se ajustó el cuello de su delgado abrigo y salió del refugio. La lluvia la golpeó al instante, fría, impactante e implacable. Aferró su portafolio contra su pecho. Adentro estaba su solicitud, sus referencias y su ensayo sobre el legado del deber. Corrió. Mantuvo la cabeza baja, esquivando las pocas almas desesperadas en la acera. Sus zapatos, los viejos zapatos de trabajo de su madre, se empaparon en segundos. El agua estaba helada y su chaqueta se le pegaba a la espalda. El pliegue perfecto de sus pantalones ya no existía, reemplazado por un frío húmedo y pegajoso. «Solo sigue moviéndote», murmuró. Su trenza se estaba soltando y los mechones mojados le golpeaban la cara. Estaba a mitad de camino, 8:20 de la mañana. Iba a lograrlo, aunque pareciera un pollito mojado. Entonces vio el auto. Era un sedán verde oscuro, elegante y costoso, que se veía completamente fuera de lugar, orillado torpemente en la acera. Su neumático trasero estaba total y desesperadamente desinflado. Junto a él estaba un anciano, alto y delgado, con un hermoso abrigo de lana ahora oscurecido por la lluvia. Su cabello blanco estaba pegado a su cabeza y luchaba con un gato hidráulico, con las manos temblando y el rostro hecho una máscara de frustración. «¡Maldita cosa!», gritó pateando la llanta, pero el sonido se perdió en el viento. Clara redujo la velocidad. Su mente le gritaba: «Sigue caminando, llegas tarde. Este no es tu problema. Esta es tu vida, tu única oportunidad». Nadie más se detenía. La gente pasaba apresurada, perdida en sus propias tormentas. Pero Clara se detuvo. Se quedó congelada, con la lluvia goteando de su nariz, mirando al anciano que ahora se apoyaba contra el auto, respirando con dificultad. Parecía derrotado. Ella sintió el peso de la medalla en su bolsillo. Un hombre que nunca se alejaba de alguien necesitado. «¡Al diablo!», susurró. Cruzó el pequeño arroyo que corría junto al bordillo y gritó: «¡Señor!». Su voz sonaba delgada contra la tormenta. «¡Señor! ¿Necesita ayuda?». El anciano levantó la vista, sorprendido, y vio a una chica de 17 años empapada hasta los huesos, aferrando un portafolio. «Jovencita, debería estar bajo techo», gritó él sobre el ruido de la lluvia. «No puedo hacer que este gato se sostenga. El suelo está muy resbaloso». «Tiene que asegurarlo», dijo Clara acercándose. Ella sabía de esto. Su vecino siempre arreglaba autos viejos en el callejón y ella lo había visto cambiar 100 llantas. Dejó su mochila junto a la puerta del auto y colocó su portafolio con cuidado en el asiento trasero, rezando para que el cuero lo protegiera. «Déjeme a mí», dijo, y se arrodilló en el pavimento mojado y arenoso. El frío empapó las rodillas de sus pantalones de traje inmediatamente, pero no le importó. «El gato debe ir en el chasis, no en la carrocería», dijo con voz firme, recolocando la herramienta hasta encontrar el acero sólido. «Ahora retroceda, señor». Él observó atónito cómo esta adolescente comenzaba a girar la manivela con movimientos practicados y eficientes. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó. «En Riverbend», respondió ella sin levantar la vista. «¿Aprendes a arreglar cosas o no vas a ningún lado?». El auto se elevó. La lluvia golpeaba su espalda. Sus manos estaban rígidas por el frío, pero trabajó rápido aflojando las tuercas. Estaban apretadas. Puso todo su cuerpo en ello, gruñendo por el esfuerzo. «Esto es ridículo», dijo el anciano, sosteniendo un pequeño paraguas inútil sobre ella, tratando de ayudar. «Estás arruinando tu ropa». «Es solo ropa», dijo Clara, aunque las palabras le supieron a mentira. Ese traje era su armadura y estaba siendo destruido. Sacó la llanta pinchada y la hizo rodar. Era pesada. Tomó la de repuesto del maletero, una pequeña llanta temporal. «¿Tienes una entrevista, verdad?», preguntó el anciano, que había visto el portafolio en su coto. «Sí, señor». Ella intentaba no llorar. Sus manos estaban negras de grasa y suciedad de la carretera, y sintió una lágrima trazar un camino a través de la mugre en su mejilla. «¿Cuándo es?», preguntó él. «A las 9». Él miró su propio reloj, un reloj de oro simple y elegante, y sus ojos se abrieron. «Cielos, niña, son las 8:45.
El estómago de Clara se desplomó. 8:45. Había estado allí 25 minutos. No había manera. Nunca llegaría. Se había acabado. Dejó de moverse. La lluvia y el viento parecieron desvanecerse. Todo lo que podía escuchar era el latido en su pecho. Todo ese trabajo, las esperanzas de su madre, todo se había ido. Llegó tarde, susurró. El rostro del anciano se suavizó. La frustración desapareció, reemplazada por una profunda y repentina comprensión. «Termina la llanta», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Qué?» «Termina la llanta, jovencita. No hemos terminado aquí». Clara lo miró fijamente y luego asintió. Levantó la llanta de repuesto, la encajó en su lugar y comenzó a apretar las tuercas con una nueva y sombría determinación. Terminó el trabajo, bajó el gato y se puso de pie. Era un desastre total. Su cabello era un caos, su cara estaba manchada de tierra, sus manos negras y su traje arruinado por la grasa y el barro. El anciano la miró sin decir nada por un momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Clara Jensen». «Bien, Clara Jensen», dijo él abriendo la puerta del conductor. «Sube al auto, te llevaré a tu entrevista». «Señor, no puedo, soy un desastre, no puedo subir a su auto así». «He visto cosas peores», dijo él con el primer asomo de una sonrisa. «Mi chofer está enfermo y yo te hice llegar tarde. Es lo menos que puedo hacer. Sube». Clara dudó, pero subió. Los asientos de cuero eran suaves y olían a madera vieja y costosa. Se sentó en el borde, goteando sobre la alfombra del piso. El anciano arrancó el motor y se incorporó suavemente al tráfico. «¿A qué parte de Gableton vas?», preguntó. «Al Salón de los Fundadores», dijo Clara con voz pequeña. Él asintió, conduciendo con tranquila confianza mientras los limpiaparabrisas luchaban contra la tormenta. «¿Sabes?», dijo mirándola de reojo, «te detuviste. Nadie más lo hizo. Supongo que sabías que llegarías tarde. Sabías que arruinarías tu ropa, pero te detuviste de todos modos». Clara solo miró sus manos arruinadas. «Mi bisabuelo siempre decía que ayudas a la persona que tienes enfrente». El anciano guardó silencio por un largo rato. Se detuvieron frente al enorme edificio cubierto de hiedra, el Salón de los Fundadores. Parecía una catedral. Eran las 9:02 de la mañana. «Gracias, señor», dijo Clara tomando su portafolio. «Espera», dijo él mirándola, realmente mirándola. «Buena suerte, Clara Jensen». Clara asintió y corrió. Subió los escalones de mármol a toda velocidad, con sus zapatos mojados rechinando. Empujó las pesadas puertas de roble y se detuvo. El vestíbulo estaba en silencio. El piso era de mármol brillante. El techo tenía 2 pisos de altura y el lugar estaba cálido, con olor a cera de limón y libros viejos. Una mujer estaba sentada en un escritorio grande e imponente. Llevaba un traje gris perfectamente entallado y su cabello estaba en un moño impecable. Levantó la vista cuando Clara entró. Sus ojos viajaron desde el cabello salvaje y empapado de Clara hasta su traje manchado de grasa y finalmente al charco que se formaba a sus pies. La expresión de la mujer era de pura y gélida desaprobación. «¿Puedo ayudarla?», preguntó la mujer con una voz tan fría como la lluvia de afuera. «Vengo por la beca Harrison», tartamudeó Clara, apartándose un mechón mojado de la cara y dejando una mancha de grasa negra en su mejilla. «Soy Clara Jensen. Mi entrevista era a las 9». La mujer, cuya placa decía Evelyn Price, administradora de la fundación, miró el gran reloj silencioso en la pared. «Son las 9:04, señorita Jensen». «Lo sé, lo siento mucho. La tormenta, el autobús, y luego hubo un hombre con una llanta pinchada y me detuve a ayudarlo». La señora Price levantó una mano pálida. «La Fundación Harrison valora 2 cosas por encima de todo, señorita Jensen: excelencia y puntualidad. La puntualidad es la cortesía de los reyes. También es el requisito básico de nuestros becarios». «Por favor», dijo Clara con la voz quebrada. «Estoy aquí ahora, yo solo...» «El turno de las 9 ha terminado. El panel ya ha pasado al candidato de las 9:15. Me temo que ha perdido su oportunidad».
La finalidad de aquello golpeó a Clara como un golpe físico. Perdió su oportunidad. «Pero hice lo correcto», susurró Clara más para sí misma que para la mujer. La señora Price ofreció una sonrisa fina y tensa. «Puede ser, pero lo correcto no la trajo a su entrevista a tiempo. Tenemos una lista muy larga de candidatos calificados que sí llegaron a tiempo». Una puerta se abrió al final del pasillo y un joven con un traje perfecto salió sonriendo. Un momento después, una chica con un uniforme escolar impecable entró. «Me temo que tendrá que irse», dijo la señora Price, volviendo a mirar su computadora. «Está goteando en el suelo». Clara se quedó allí un segundo más, congelada en su humillación. El calor del vestíbulo la hacía temblar en su ropa mojada. Podía sentir las miradas de los otros estudiantes esperando. Se dio la vuelta, con sus zapatos mojados rechinando en derrota, y salió por las pesadas puertas de roble de regreso a la lluvia. La lluvia no había cesado. Parecía más fuerte ahora, como si el cielo hubiera decidido burlarse de ella. Clara se quedó parada en los escalones de mármol del salón de los fundadores. Estaba entumecida. El frío de su ropa mojada se había filtrado hasta sus huesos, pero no era nada comparado con el frío en su corazón. Había fracasado. Era un hecho simple y brutal. Le había fallado a su madre, se había fallado a sí misma. Bajó la mirada hacia sus manos. Todavía estaban cubiertas de grasa negra y suciedad de la carretera. La lluvia estaba lavando parte de ella, creando pequeños ríos sucios que corrían por sus muñecas y desaparecían en las mangas de su traje arruinado. Podía ver su reflejo en el cristal oscuro de las puertas de roble. Un fantasma de niña. Su cabello rubio era un desastre enredado y mojado, y la mancha de suciedad en su mejilla parecía una cicatriz. La persona aguda y seria que había intentado ser esa mañana había desaparecido. En su lugar había una niña mojada y sucia de Riverbend. La señora Price tenía razón. Ella era solo la hija de una mucama goteando en su piso perfecto. Clara sacó la medalla de San Cristóbal de su bolsillo. Todavía estaba allí. «Ayudas a la persona que tienes enfrente. De mucho me sirvió eso, abuelo», le susurró al aire vacío con la voz quebrada. Tomó aire y obligó a sus piernas a moverse. Bajó los escalones uno por uno, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. No corrió, ya no tenía sentido correr. Su futuro se había ido. La parada del autobús estaba a solo una cuadra. Se acurrucó bajo el pequeño refugio de plástico, pero el viento azotaba la lluvia de lado. Temblaba con una sacudida profunda e incontrolable. Otros estudiantes esperaban también, vestidos con costosos impermeables y llevando mochilas de la Universidad de Gableton. La miraron y rápidamente desviaron la vista, con sus rostros cuidadosamente inexpresivos. No querían verla. Ella era un problema, un fracaso. Cuando el autobús finalmente llegó, estaba caliente por dentro. El calor golpeó su piel fría y le provocó picazón. Buscó a tientas su pase de autobús con dedos rígidos y torpes y encontró un asiento en la parte trasera junto a la ventana. El vinilo estaba agrietado, pero estaba seco. Miró hacia afuera, viendo el hermoso campus cubierto de hiedra deslizarse. Había soñado con caminar por esos senderos. Se había imaginado sentada en esas bibliotecas con la cabeza llena de nuevas ideas. Ahora solo lo veía desaparecer. El autobús cruzó el puente de Riverbend y el mundo fuera de la ventana cambió. El vidrio y el acero dieron paso al ladrillo y la madera contrachapada. Los céspedes verdes se convirtieron en parches de hierba fangosa. La vergüenza era tan pesada que se sentía como un peso físico en su pecho. ¿Cómo podría enfrentar a su madre? Susana se había levantado a las 4:30 de la mañana para prepararle el desayuno. 2 huevos revueltos y una tostada con lo último de la mermelada de fresa. Para tener energía, había dicho. Susana probablemente se había saltado su propio desayuno para asegurarse de que Clara tuviera suficiente. Había pasado 3 horas en la tienda de segunda mano buscando ese traje y había pagado $8 por él. $8 que deberían haber ido a la factura de la luz. Clara sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Se las secó, dejando otra mancha de mugre. Bajó del autobús a 3 cuadras de su apartamento. La lluvia finalmente estaba disminuyendo a una llovizna miserable
y el cielo tenía el color del cemento. Su edificio era viejo. El vestíbulo olía a alfombra húmeda y repollo hervido. Subió los 3 tramos de escaleras, ya que el ascensor llevaba roto 6 meses, y se paró frente a la puerta 3B. Podía escuchar el sonido diminuto de la vieja radio que su madre guardaba en la cocina. Levantó la mano para llamar, pero se detuvo. No podía hacerlo. Se sentó en el suelo del pasillo justo afuera de su propia puerta. Se llevó las rodillas al pecho y finalmente se permitió llorar en silencio. Lloró por la beca, por el traje, por la mirada que pondría su madre. Lloró porque tenía mucho frío. No estaba segura de cuánto tiempo estuvo allí sentada, tal vez 5 o 10 minutos. La puerta 3B se abrió y Susana Jensen apareció. Todavía llevaba su uniforme de trabajo gris. Su turno en las colinas no empezaba hasta el mediodía los miércoles. Su cabello, del mismo rubio que el de Clara, pero desteñido por el trabajo, estaba recogido en un broche sencillo. Susana miró a su hija. Asimiló el cabello mojado, el traje arruinado, las manos manchadas de grasa y las lágrimas. No preguntó qué pasó. No gritó. Simplemente salió al pasillo. Se arrodilló en la alfombra sucia, una alfombra que ella misma había fregado más de una vez, y envolvió sus brazos alrededor de su hija. «Ay, cariño», susurró Susana con la voz llena de un dolor que igualaba al de Clara. «Estás helada». Levantó a Clara y la llevó adentro, cerrando la puerta con llave. El apartamento era pequeño, pero estaba impecable. «Ve», dijo Susana con voz firme ahora. «Métete a la ducha. Una ducha caliente ahora mismo». Clara no discutió. Solo asintió con los dientes castañeteando. 20 minutos después, salió del baño envuelta en su bata desgastada. Su cabello estaba limpio pero aún húmedo. Se sentía humana de nuevo, pero el pavor seguía allí. Susana estaba en la pequeña cocina con una taza de té esperando. Caliente, dulce y con leche, justo como le gustaba a Clara. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, donde la fórmica estaba desgastada en algunos puntos. «Está bien», dijo Susana, cruzando las manos sobre la mesa. «Cuéntame». Así que Clara se lo contó. Le contó sobre el autobús, la carrera bajo la lluvia, el anciano, la llanta pinchada. Le habló del gato hidráulico, la grasa y la llanta de repuesto. «Él me llevó, mamá», dijo Clara con voz tranquila. «Me llevó justo hasta la puerta, pero llegué tarde». «¿Cuánto tiempo?» 4 minutos. Susana cerró los ojos por un segundo. «Y la mujer del escritorio, la señora Price, no me dejó entrar. Dijo que mi tiempo había terminado. Dijo que estaba goteando en el suelo». Susana se miró las manos. Sus nudillos estaban rojos y agrietados. «Arruiné el traje, mamá», susurró Clara. La confesión final. «Lo siento tanto. Lo arruiné». Durante un largo rato el único sonido fue el goteo del grifo de la cocina. Finalmente, Susana levantó la vista. Sus ojos no estaban enojados, eran otra cosa, algo que Clara no podía leer. «¿Te detuviste?», dijo Susana. «¿Qué?» «Llegabas tarde, corrías en una tormenta, todo tu futuro estaba en juego, y viste a un anciano, un extraño en problemas, y te detuviste». «Sí, lo hice, y lo perdí, mamá. Lo perdí todo». «Clara», dijo Susana inclinándose hacia adelante y tomando la mano limpia y cálida de su hija. «No lo perdiste todo. ¿La beca? Sí, eso hubiera sido bueno. Hubiera hecho las cosas más fáciles». Susana suspiró, un sonido profundo y cansado. «Pero eso es solo dinero, Clara. Eso es solo una forma de pagar la escuela. No es tu carácter». «No entiendo». «Tu bisabuelo, Elías», dijo Susana con los ojos iluminándose, «no obtuvo esa medalla por llegar a tiempo. La obtuvo porque cuando todos los demás se retiraban, él corrió hacia el peligro para sacar a 2 hombres bajo fuego. Hizo lo correcto, no lo fácil». Apretó la mano de Clara. «Tienes eso en ti. Tienes el temple de los Jensen. Viste a alguien en problemas y no te alejaste. Te ensuciaste las manos. Ayudaste. Nunca he estado más orgullosa de ti que en este preciso momento». Las lágrimas brotaron de nuevo en los ojos de Clara.
pero esta vez eran diferentes. ¿Pero qué hacemos ahora?, preguntó. El futuro seguía siendo un muro blanco y aterrador. Ahora, dijo Susana con una sonrisa pequeña y cansada, ahora me voy a trabajar. Tengo que limpiar la mansión de la familia Graham. ¿Y tú? Vas a llamar al colegio comunitario. Encontraremos una manera. Siempre encontramos una manera. Susana se levantó, tomó sus llaves y su abrigo delgado y se detuvo en la puerta. Eres una buena persona, Clara Jensen. Que nunca nadie, ni siquiera una mujer elegante de traje gris, te diga lo contrario. Susana se fue. Clara se quedó sola en la mesa de la cocina, con el té caliente calentándole las manos. Se sentía extraña. Todavía estaba devastada. La pérdida era un dolor enorme y hueco dentro de ella, pero debajo algo más estaba creciendo. Una pequeña chispa cálida. Su madre estaba orgullosa de ella. Había fallado la prueba, pero tal vez, solo tal vez, había aprobado una diferente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el sedán verde oscuro entraba en un garaje subterráneo privado con calefacción. El anciano, Roberto Graham, salió del coche. Miró la pequeña llanta temporal de repuesto, miró el barro y la grasa en la alfombra del lado del pasajero y miró sus propios zapatos caros manchados de lodo. Caminó hacia el ascensor privado que se abría directamente al ático. Entró en una habitación tan grande que parecía vacía. Las paredes eran de cristal y mostraban todo el horizonte de la ciudad, aún gris y cubierto de lluvia. Un hombre con un traje impecable, su jefe de personal, lo esperaba. «Señor Graham», dijo el hombre con voz cortante, «llega tarde. La llamada con la junta es en 5 minutos. Y Dios mío, ¿qué le pasó?» ¿Su chofer? «Mi chofer está bien, Thomas», dijo Roberto quitándose el abrigo mojado. «Tuve un problema con el auto». ¿Problemas con el auto? Señor, debió llamar. Habríamos enviado otro auto inmediatamente. Está resuelto, dijo Roberto caminando hacia su escritorio, una pieza masiva de madera oscura. Se miró las manos, notando una pequeña mancha de grasa en su puño. «Tomás», dijo ignorando la luz parpadeante de su teléfono. «Señor, necesito que encuentres a alguien para mí. Una joven. Su nombre es Clara Jensen». «Clara Jensen», repitió Thomas escribiendo el nombre en su tableta. «¿Y dónde podría encontrarla?» «No tengo idea», dijo Roberto mirando por la ventana hacia la lluvia. «Pero estaba solicitando la beca Harrison esta mañana en Gableton». Los dedos de Thomas se detuvieron. ¿La beca Harrison? Señor, esa es su beca, la que usted fundó. Sí, dijo Roberto Graham con una pequeña y compleja sonrisa en los labios. Lo es. Ponme a Evelyn Price en la línea y luego encuéntrame todo lo que puedas sobre Clara Jensen. Clara permaneció sentada a la mesa de la cocina durante mucho tiempo. El té en su taza se enfrió. La pequeña chispa cálida del orgullo de su madre seguía allí, pero estaba siendo asfixiada por la realidad fría y húmeda de su situación. Su madre tenía razón. El carácter era importante, pero el carácter no pagaba el alquiler. Se levantó y caminó hacia su diminuta habitación. El traje azul marino yacía en un montón en el suelo, donde lo había dejado caer en su desesperación. Lo recogió. Estaba pesado por el agua, manchado de grasa negra y rasgado en la rodilla donde se había arrodillado en el pavimento irregular. Estaba arruinado, tal como había dicho. Lo llevó al fregadero de la cocina como si pudiera arreglarlo. Dejó correr agua fría sobre la tela, tratando de enjuagar la mugre, pero la grasa se había fijado. Cuanto más frotaba, más se corría, una mancha oscura que se extendía. Era inútil. Estaba tratando de fregar su fracaso, pero no se movía. Finalmente se rindió, dejando el traje en una pila triste junto al fregadero. «Está bien», le dijo al apartamento vacío. «Colegio comunitario». Se sentó de nuevo a la mesa con su computadora portátil, una máquina vieja y lenta que tardaba 5 minutos en arrancar. Entró primero al sitio web de la Universidad de Gableton. Cargó un hermoso vídeo de estudiantes sonrientes en un césped verde y soleado. «Encuentra tu futuro», decía el titular. Clara cerró la pestaña. Escribió Colegio Comunitario de Riverbend.
El sitio web era simple, azul y blanco. Parecía un formulario del gobierno. Hizo clic en matrícula. Incluso esto, se dio cuenta, iba a ser difícil. Había tarifas de solicitud, libros, pasajes de autobús. Las palabras de su madre volvieron. Siempre encontramos una manera. Clara asintió. Vale, una manera. Abrió una nueva pestaña. Trabajos cerca de Riverbend, 17 años. Los resultados eran lo que esperaba. Comida rápida, reponer estantes, limpieza. Tendría que trabajar a tiempo completo. Tal vez podría tomar clases nocturnas. El sueño de Gableton, de las salas de conferencias y la hiedra, se sentía como si se estuviera disolviendo, convirtiéndose en un futuro diferente y más gris, un futuro de agotamiento, un futuro igual al de su madre. Justo cuando estaba a punto de cerrar la computadora, la ranura del correo en la puerta principal repiqueteó. Caminó y recogió la pequeña pila de sobres, facturas para su madre, un volante del supermercado y un sobre delgado. Era blanco con una pequeña ventana transparente dirigido a Susanna Jensen. En la ventana, 2 palabras eran visibles, impresas en tinta roja intensa. Aviso final. A Clara se le cortó la respiración. No lo abrió. No tenía que hacerlo. Sabía que era la compañía eléctrica. Habían estado encontrando una manera con la factura de la luz durante 3 meses, pagando solo lo suficiente para mantener el servicio. Este aviso se sentía diferente. La beca no había sido solo para ella. No había sido solo un escape a una vida mejor. Había sido su salvavidas. Era el dinero que habría liberado el cheque de su madre para cubrir lo básico, como la electricidad. No solo había perdido su entrevista, no solo había arruinado un traje, había fallado en salvarlas. El peso de la llanta pinchada del anciano cayó repentinamente sobre ella. Había cambiado la seguridad de su familia por un extraño. Puso el sobre en la mesa de la cocina, encima del sitio web de empleos, y lo miró fijamente. La chispa de orgullo había desaparecido, reemplazada por un pavor frío y agudo. Al otro lado de la ciudad, Susanna Jensen estaba de rodillas. Se encontraba en la gran biblioteca de la finca Graham. La casa no era solo una casa, era una mansión encaramada en la colina más alta de las colinas, dominando toda la ciudad. Susanna había formado parte del personal de limpieza durante 3 años, pero rara vez veía al dueño, el señor Graham. El personal decía que era un recluso, un viudo de dinero antiguo que pasaba la mayor parte de su tiempo en su oficina del centro o viajando, pero exigía perfección en su hogar. Susanna estaba puliendo la intrincada incrustación de madera del piso. Le dolían las rodillas y tenía la espalda adolorida, pero sus movimientos eran precisos y practicados. Se enorgullecía de su trabajo. Si iba a ser mucama, sería la mejor. Pero hoy su mente no estaba en el piso. Estaba en un pequeño apartamento en Riverbend, en una acera lluviosa, con su hija. «Tiene el temple de los Jensen», sonrió Susanna. Una pequeña sonrisa privada mientras pulía. Estaba orgullosa, pero también aterrorizada. Clara era lista, más lista que nadie que Susanna conociera. Pero el mundo no era amable con las chicas listas de Riverbend. El mundo exigía llegar a tiempo. El mundo exigía tener el traje correcto. «Estás a 1.000.000 de kilómetros de aquí, Susanna». Susanna levantó la vista. Era la señora Davis, el ama de llaves principal. Era una mujer amable, mayor, con rostro severo pero ojos gentiles. «Solo estaba pensando, señora Davis», dijo Susanna levantándose y haciendo una mueca de dolor, «sobre tu chica, la gran entrevista». Susanna le había contado sobre ello la semana anterior. La señora Davis incluso le había permitido tomarse la mañana libre para despedir a Clara. La sonrisa de Susanna se desvaneció. No llegó. No lo logró. ¡Oh, cielos! El rostro de la señora Davis cayó. ¿Qué pasó? «La tormenta», explicó Susanna. «La tormenta y una llanta pinchada». Le contó sobre el anciano, el traje arruinado y la mujer en la recepción. No mencionó su orgullo, solo contó los hechos. «Bueno», dijo la señora Davis cruzándose de brazos, «eso es simplemente terrible». La pobre chica hizo lo correcto.
dijo Susana con voz tranquila pero feroz. Lo hizo, coincidió la señora Davis, pero lo correcto no suele pagar las facturas, ¿verdad? No, señora. Bueno, suspiró la señora Davis entregándole un plumero a Susana. A seguir. El señor Graham tiene invitados esta noche y quiere que todo el primer piso brille. Susana asintió y se dirigió a la enorme chimenea tallada. En la repisa había fotografías. Ella las desempolvaba todos los miércoles. La mayoría eran del señor Graham a diferentes edades o de paisajes, pero la principal, en un pesado marco de plata, era de una mujer sonriente de cabello oscuro. Susana sabía que era Eleanor Harrison Graham. La finca llevaba su nombre. La Fundación Harrison llevaba su nombre. Había fallecido hacía años. Junto a ella había una foto más nueva. Era el señor Graham con un traje oscuro estrechando la mano del gobernador. Susana se detuvo y miró más de cerca la foto. El hombre sonreía a la cámara. Era alto, con cabello blanco y un rostro fuerte y afilado. Le resultaba familiar. El corazón de Susana dio un extraño pequeño salto. No, no podía ser. Miró la cara en la imagen e intentó imaginarla empapada por la lluvia, luciendo frustrada, gritándole a una llanta. Sacudió la cabeza. «No seas tonta, Susana», murmuró. El señor Graham era un multimillonario, no cambiaba sus propias llantas. Era una cara en una foto, un nombre en su cheque. No era un anciano en una acera. Terminó de limpiar el marco y siguió adelante, pero la imagen se quedó en su mente. Estaba descuidada y 4 minutos tarde. Roberto Graham estaba sentado detrás de su escritorio en el ático, con el teléfono pegado a la oreja. Estaba escuchando a Evelyn Price. Su rostro era como de piedra. «Y usted la envió lejos», declaró Roberto. No fue una pregunta. «Señor, las reglas de la fundación son claras». La voz de Evelyn era aguda, defensiva. «No podemos hacer excepciones. Sería injusto para los candidatos que siguieron las reglas». «¿Las reglas?», repitió Roberto, con una voz peligrosamente suave. «Dígame, Evelyn, ¿miró su solicitud?» «Yo, por supuesto que revisé a todos los finalistas. Sus calificaciones eran excelentes, pero sus antecedentes... Riverbend es... ¿Es qué, Evelyn?» «No es típico de un becario Harrison. Debemos mantener los estándares». «¿Quiere decir que no fue a la escuela privada correcta? ¿Que su madre no asiste a la gala benéfica adecuada?» «Señor Graham, solo quiero decir que estaba mal preparada», dijo Evelyn alzando la voz. «Estaba cubierta de inmundicia. Fue una falta de respeto. Claramente no posee la clase que esperamos». Roberto se miró el puño, la pequeña mancha de grasa que había dejado allí como recordatorio. «Clase», dijo. «Sí, ya veo. Una joven en camino a la reunión más importante de su vida se detiene en una tormenta total. Se detiene para ayudar a un extraño. Destruye su ropa. Se cubre de inmundicia y grasa. Hace esto sabiendo que llegará tarde, sabiendo que probablemente perderá su única oportunidad, y lo hace de todos modos». Hubo un silencio sepulcral en la línea. Evelyn finalmente se había quedado callada. «Evelyn», continuó Roberto, «eso no es falta de clase. Eso es carácter. Eso es exactamente de lo que se supone que trata el legado Harrison. No se trata de clase. Se trata de deber». «Pero, señor», ¿leyó su ensayo? Roberto la interrumpió. «Yo le eché un vistazo». «Léalo», ordenó Roberto, «y luego quiero que se tome una licencia paga de 2 semanas, efectiva inmediatamente». «Señor, ¿no puede?» «Puedo. Y revalúe su definición de estándares mientras esté fuera. Hablaremos cuando regrese». Colgó el teléfono, cortando su protesta balbuceante. Thomas, su jefe de personal, había estado de pie junto a la ventana, en silencio. «Thomas», dijo Roberto, «¿qué encontraste sobre Elias Thorne, su bisabuelo?» Thomas levantó su tableta. «Sargento Elias Thorne, 3ª División de Infantería. Fue galardonado con la Cruz de Servicio Distinguido póstumamente». «¿Por qué?», preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. «Agosto de 1944, Francia. Su pelotón quedó inmovilizado en una granja. La granja fue alcanzada por fuego de mortero y se incendió.
Thorne, bueno, señor, estaba herido, pero corrió de nuevo al edificio en llamas 2 veces. Sacó a 2 hombres. Murió volviendo a entrar por un tercero. Roberto cerró los ojos. Ayudas a la persona que tienes enfrente. El legado del deber, dijo Roberto con voz espesa. Señor, ese era el título de su ensayo. Roberto se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. La lluvia finalmente había cesado. La ciudad brillaba, lavada y limpia. Ella escribió sobre él. Escribió que el legado no se trata de lo que dejas atrás. Se trata de lo que haces ahora mismo, cuando nadie está mirando. Roberto se volvió hacia Thomas. Sus ojos eran claros y agudos. Estaba citando a su madre, quien citaba a su bisabuelo. Señor, olvídalo, Thomas. ¿Cómo está mi agenda para la próxima hora? Tiene una reunión con la junta del nuevo ala del hospital, señor. Es en 20 minutos. Cancélala, dijo Roberto tomando el abrigo que había usado esa mañana. Todavía estaba ligeramente húmedo. Cancele, señor, es la tercera vez. Lo entenderán, y averigua dónde trabaja Susana Jensen. ¿Susana Jensen? ¿La madre? Sí, averígualo. Pero primero prepara el auto. Tú conduces. Quiero ir a Riverbend. El sedán negro estaba en silencio, deslizándose por las calles como una sombra. Era el mismo auto, pero Roberto Graham no conducía. Thomas estaba al volante, con el rostro convertido en una máscara perfecta de calma profesional. Navegó por los crecientes baches de Riverbend con una precisión tensa. Roberto se sentaba en la parte de atrás mirando por la ventana. El mundo que poseía, el mundo de torres de cristal y céspedes cuidados, se había desvanecido. Aquí los edificios eran bajos, de ladrillo y cansados. Las ventanas estaban cubiertas de rejas. Los céspedes eran parches de tierra y malas hierbas. Vio gente en las esquinas esperando autobuses, con los hombros caídos y las caras desgastadas. Vio las casas de empeño, las tiendas tapiadas. Este era el mundo que había producido a Clara Jensen. «Hemos llegado, señor», dijo Thomas con voz tranquila. Detuvo el cauto junto a la acera frente a un edificio de apartamentos de ladrillo de 3 pisos. El nombre, Edificio Riverbend, estaba en un letrero de plástico agrietado. «Espera en el cauto», dijo Roberto. «Señor, debo insistir. Espera en el cauto, Thomas». Roberto salió. Se alisó el abrigo de lana aún húmedo y miró el edificio. Era idéntico a una docena de otros en la calle. Empujó la endeble puerta de metal y vidrio. El vestíbulo olía a col hervida y humedad. Vio el ascensor roto y el cartel de «Fuera de servicio», escrito con marcador en un trozo de cartón. Subió por las escaleras. Pasó por el 1B, el 2B. Sus pasos resonaban en el hueco de la escalera de bloques de hormigón. Sintió la subida en las rodillas. Llegó al 3er piso. El pasillo estaba oscuro, la alfombra gastada hasta las tablas del suelo en algunos lugares. Encontró el 3B. Se paró fuera de la puerta de la misma manera que Clara lo había hecho unas horas antes. Levantó la mano para llamar, pero antes de que pudiera hacerlo, lo vio. Sobresalía de la ranura del correo, un pequeño rectángulo blanco inclinado justo de tal manera que podía ver la tinta roja. Aviso final. No lo tocó, simplemente lo miró. Pensó en Evelyn Price, pensó en sus quejas sobre los estándares y la clase. Llamó a la puerta. Adentro, Clara seguía mirando la factura de la luz. Se sentía como una sentencia. Estaba haciendo cálculos en su cabeza. ¿Cuántas horas con el salario mínimo para pagar esto? ¿Cuántas para pagar esto y el alquiler del próximo mes? El golpe en la puerta la hizo saltar. Se congeló. ¿Quién era? ¿El casero? Nunca llamaban, solo dejaban notas. El golpe llegó de nuevo, más firme. «¿Quién es?», gritó con voz temblorosa. «Busco a Clara Jensen». La voz era profunda, vieja y familiar. La sangre de Clara se heló. Caminó lentamente hacia la puerta y miró por la mirilla. Era él, el anciano de la lluvia, el hombre de la llanta pinchada. Estaba parado en su pasillo. Ahora estaba limpio. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado. Llevaba el mismo abrigo de lana caro, pero estaba seco. Parecía poderoso. ¿Qué hacía él aquí? ¿Había hecho ella algo malo? ¿Rayó su auto? ¿No apretó las tuercas lo suficiente?
Abrió la puerta solo una rendija, con la cadena todavía puesta. «¿Señor?» El anciano la miró. No sonrió. Sus ojos eran amables, pero también intensos. Miró más allá de ella hacia el pequeño y limpio apartamento. Su mirada aterrizó en el traje arruinado, todavía en una pila triste y húmeda junto al fregadero. «Señorita Jensen», dijo. «Clara, ¿puedo pasar?» «¿De qué se trata esto? ¿Cómo me encontró?» Tengo algunos recursos», dijo simplemente. «Creo que la hice llegar tarde a su entrevista». Está bien», dijo Clara ajustándose la bata. «Se acabó». «No», dijo él. «No se acabó. Por favor, prometo que no estoy aquí para causar problemas». Clara dudó. Su bisabuelo lo habría ayudado, pero su madre le había dicho que nunca abriera la puerta a extraños. Pero él no era, se dio cuenta, un extraño. Había pasado 25 minutos en una tormenta con él. Lentamente desenganchó la cadena y abrió la puerta. Roberto Graham entró en el pequeño apartamento. Era un hombre grande y la pequeña sala de estar parecía encogerse a su alrededor. Miró a su alrededor. El lugar era diminuto y viejo, con muebles desgastados, pero estaba inmaculado. Cada superficie estaba desempolvada. El piso estaba limpio. Vio una pequeña foto enmarcada en una mesa auxiliar. Una mujer joven con uniforme de trabajo, Susana, sosteniendo a un bebé. «Por favor, siéntese», dijo Clara señalando el pequeño sofá desteñido. «No», dijo Roberto volviéndose hacia ella. «La entrevista que perdiste era para la beca Legado Harrison». «¿Sí?» «Estoy en la junta de la Fundación Harrison», dijo él. El corazón de Clara se detuvo. «¿Usted es qué?» «Me temo», continuó él con voz suave, «que soy el hombre que la fundó. Mi difunta esposa era Eleanor Harrison». Clara no podía respirar. La habitación daba vueltas. El hombre de la llanta, el hombre que la había hecho llegar tarde, era la beca misma. «Mi nombre es Roberto Graham», dijo. Clara se quedó mirándolo fijamente. El nombre encajó. Graham, la finca Graham, la familia más rica y poderosa del estado. «La mujer del escritorio, la señorita Price, se le ha pedido que tome una licencia», dijo Roberto, y su voz se volvió de acero. «Parece que no entiende el significado de la palabra legado. Leí tu ensayo, Clara, El legado del deber. Lo leí hace un momento en el auto». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado, una impresión. «Escribiste sobre tu bisabuelo, el sargento Elías Thorne». «Sí, es el héroe de mi familia». «Corrió hacia un edificio en llamas», dijo Roberto, con la voz como un retumbo bajo. «Corrió sabiendo que se quemaría. Lo hizo para salvar a sus hombres. Hizo lo correcto, no lo fácil». Miró el ensayo en su mano y luego el traje arruinado junto al fregadero, cubierto de grasa y barro. «Tuviste una elección esta mañana», dijo. «Podrías haber seguido corriendo. Podrías haber pasado de largo. Habría sido lo inteligente. Habría sido lo fácil. Habrías llegado a tiempo». Dio un paso más cerca. «Pero no lo hiciste. Viste a alguien en problemas y corriste hacia el problema. Te arrodillaste en el barro y lo arreglaste. Tú, Clara Jensen, tienes el temple de los Jensen. Tienes el legado de Thorne». Clara estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Ya no tenía frío, ya no estaba avergonzada. «Yo», comenzó, y entonces la puerta se abrió de nuevo. Era Susana. Había terminado su turno temprano. La señora Davis le había dicho que había un asunto en la casa principal y que podía irse. Entró luciendo cansada, con su bolso de trabajo colgado al hombro. «Clara, cariño, yo...» Susana se detuvo en seco en la puerta. Miró a su hija, que estaba llorando, y luego miró al hombre parado en su sala. Era él, el hombre de la fotografía en la repisa de la chimenea, el hombre cuya casa acababa de pasar 4 horas limpiando. Estaba parado en su apartamento. «Señor Graham», suspiró. El nombre fue una pregunta, una oración, un grito de puro shock. Roberto se giró. Su rostro se suavizó por completo. «Señora Jensen», dijo. «Susana, creo que ya nos conocemos.
aunque tiene una hija que cambia una llanta mucho más rápido que yo». La mano de Susana voló a su boca. Miró de Roberto a Clara y de vuelta a Roberto. Usted era el anciano», susurró Susana. «Bajo la lluvia con la llanta pinchada, era usted». «Lo era», confirmó Roberto. Las piernas de Susana se sintieron débiles y se apoyó contra el marco de la puerta. «¿Y usted es el señor Graham, mi jefe?» «Lo soy». Susana comenzó a reír. Era un sonido agudo y fino, bordeando la histeria. Ella perdió la beca Harrison porque estaba ayudando al señor Harrison Graham. «Parece que sí», dijo Roberto, con una pequeña sonrisa finalmente tocando sus labios. «Necesito sentarme», dijo Susana. Clara corrió hacia adelante y ayudó a su madre a llegar al sofá. Roberto Graham las miró a las dos, a esta familia pequeña y fuerte. Vio el aviso de cobro final todavía asomando por la ranura del correo. Vio el sofá gastado y vio el orgullo feroz e inquebrantable en los ojos de Susana mientras miraba a su hija. «Clara», dijo él, «el panel no pudo entrevistarte, pero yo sí. Mi entrevista fue en una acera mojada en la calle 9, y aprobaste». Metió la mano en su bolsillo de nuevo y sacó un sobre blanco y largo. No era una factura. Era de la Fundación Harrison. «La beca es tuya», dijo. «Matrícula completa, alojamiento y comida, libros y un estipendio para los 4 años». Clara sollozó, un sonido fuerte y desgarrado. Susana simplemente le sostuvo la mano, con lágrimas corriendo por su propio rostro. «Pero eso no es todo», dijo Roberto volviéndose hacia Susana. «Susana, has estado limpiando mis pisos durante 3 años». «Sí, señor», dijo Susana secándose los ojos. «Creo que es un desperdicio de tu talento. Mi ama de llaves principal, la señora Davis, se jubila el próximo año. Me ha estado pidiendo que entrene a su reemplazo y habla muy bien de ti. Susana, me gustaría ofrecerte el puesto de gerente del hogar de la finca Graham. Efectivo inmediatamente. Estarás a cargo de todo el personal». «¿El salario?» «Bueno, el salario es considerablemente mayor de lo que ganas ahora, e incluye una casa en la finca». Susana lo miró completamente atónita. «¿Una casa? ¿Un salario?» «Y», añadió Roberto con voz definitiva, «pagaré un traje nuevo para Clara y una limpieza completa para mi auto. Ella dejó una cantidad terrible de barro en él». Por primera vez ese día, Clara rió. Fue una risa real mezclada con lágrimas. «Gracias», susurró poniéndose de pie. «No», dijo Roberto caminando hacia ella. Era solo un anciano de nuevo, con ojos amables. «Gracias a ti, Clara. Soy un hombre muy rico. He pasado mi vida construyendo cosas, comprando cosas. Pero hoy me recordaste lo que realmente significa el legado. No es un edificio con tu nombre. Es esto». Señaló la medalla de San Cristóbal que Clara ahora apretaba en su mano. «Es la elección que haces cuando nadie está mirando. Tu bisabuelo estaría muy orgulloso de ti». Roberto asintió a ambas. «Thomas se pondrá en contacto mañana con todo el papeleo. Susana, espero verte en la casa principal el lunes, no antes», añadió con una sonrisa, y se fue. Escucharon sus pasos pesados bajando las escaleras. Clara y Susana se sentaron en el silencio. El apartamento era el mismo, los muebles eran los mismos, pero todo había cambiado. Clara miró la mesa de la cocina. El aviso final todavía estaba allí, un destello rojo. Lo recogió, miró a su madre y Susana sonrió, una sonrisa lenta y amplia que iluminó todo su rostro. Clara caminó hacia el bote de basura y dejó caer el sobre. Se sentó de nuevo, con la mano cerrada con fuerza alrededor del pequeño metal desgastado en su palma. Estaba cálido. 3 meses después, la luz en la biblioteca de la Universidad de Gableton era cálida. Olía a papel viejo, cera de limón y el leve aroma dulce del café de la cafetería de abajo. Clara Jensen pasó una página. El libro era pesado, titulado Principios de Macroeconomía. Hace 3 meses habría encontrado las palabras intimidantes. Ahora simplemente las encontraba interesantes. No llevaba un traje de segunda mano. Vestía un suéter sencillo y jeans. Su cabello rubio ya no estaba en una trenza severa y apretada, sino que caía suavemente sobre sus hombros. Seguía siendo seria,
Seguía estando concentrada, pero el borde afilado y nervioso había desaparecido. Ya no era una impostora goteando en el suelo. Pertenecía allí. Un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era de su madre. Cena a las 6, no llegues tarde. La señora Davis me enseñó a hacer un asado especial. Clara sonrió. Guardó sus libros en una resistente mochila de Gableton. Al cerrarla, sus dedos rozaron el pequeño y pesado bulto en un bolsillo interior. La medalla de San Cristóbal. Todavía la llevaba, no como un escudo, sino como un recordatorio. Salió de la biblioteca hacia el sol de otoño. El campus era hermoso. Los estudiantes pasaban apresurados, dirigiéndose a clase o al comedor. Clara era una de ellos. Era una becaria Harrison. Las palabras aún se sentían nuevas y maravillosas. 2 veces por semana se reunía con Roberto Graham. Él insistía en ello. Se sentaban en la cafetería del campus. Él siempre pedía un café negro simple y le preguntaba sobre sus clases. No era una figura de abuelo, era un mentor. Era agudo, exigente, y la empujaba a pensar en grande. No te limites a leer el libro, Clara, le había dicho la semana pasada. Cuestiónalo. Encuentra la falla en la lógica del autor. Tu futuro no se trata de saber cosas, se trata de entenderlas. Ella lo entendía. Subió al autobús limpio y silencioso que cruzaba la ciudad. Esta vez tenía un pase semestral pagado por el estipendio de la beca. Lo tomó no hacia Riverbend, sino hacia las puertas de las colinas. Las puertas eran grandes y negras, pero estaban abiertas. El autobús se detuvo y ella caminó por un largo sendero sinuoso. Las casas eran mansiones apartadas de la carretera, ocultas por viejos árboles frondosos. Pasó por la casa principal, la finca Graham, donde ahora trabajaba su madre, y saludó al guardia de seguridad en la garita, quien sonrió y le devolvió el saludo. Continuó por un camino más pequeño hacia una hilera de casas de campo limpias y ordenadas. Eran para el personal superior de la finca. Se detuvo en el número 3. Era blanca, con una puerta verde oscuro y un pequeño porche. Flores plantadas por su madre florecían en las jardineras. Abrió la puerta. El apartamento en Riverbend siempre había olido a cloro y preocupación. Esta casa olía a carne asada. «¡Mamá!», llamó Clara dejando su bolso junto a la puerta. «¡Aquí adentro!», llegó la voz de Susana desde la cocina. Clara entró. La cocina era luminosa, con una ventana que daba a un césped verde y ondulado. Susana Jensen estaba junto a la encimera. No llevaba un uniforme gris de mucama. Vestía pantalones negros entallados y una camisa blanca impecable. Su cabello estaba en un moño limpio y profesional. Se veía tranquila, parecía una jefa. «¿Qué tal la clase?», preguntó Susana rociando el asado. Se movía con una nueva confianza sin prisas. «Difícil», dijo Clara apoyándose en la encimera. «El profesor Davis es duro». «Bien», dijo Susana. «Con lo duro es como se aprende. Ahora ve a poner la mesa y lávate las manos. Esto no es Riverbend. Usamos los cubiertos buenos». Susana estaba prosperando. Como gerente del hogar, estaba a cargo de un personal de 12 personas. Manejaba horarios, nóminas y organizaba eventos para el señor Graham. Tenía una mente para la logística, algo que siempre había usado para hacer malabarismos con sus facturas, y ahora la usaba para dirigir una finca multimillonaria. Se sentaron a una pequeña mesa de roble macizo. Hace 3 meses, sus cenas habían sido en una mesa de fórmica tambaleante con el sonido de sirenas afuera. Ahora todo estaba tranquilo. El único sonido era el tintineo de los cubiertos en los platos pesados. «El señor Graham tendrá al gobernador de visita la próxima semana», dijo Susana cortando su carne. «Me pidió que participara en la planificación del menú». «Eso es increíble, mamá». «Es solo trabajo, Clara», dijo Susana, pero estaba sonriendo. Las líneas profundas y preocupadas que habían vivido alrededor de sus ojos durante 17 años comenzaban a desvanecerse. «¿Cómo va tu economía? ¿No te está costando?» «Me mantengo al día», dijo Clara. «Es mucho, pero me gusta». «Bien». Susana dejó su tenedor y miró a su hija. «¿Sabes? Todavía pienso en esa mañana, la lluvia». «Yo también», susurró Clara. «Estaba tan asustada por ti. Estaba tan enojada con esa mujer, la señorita Price». Susana sacudió la cabeza. «Pero luego pienso,
Si no te hubieras detenido por él, si hubieras seguido corriendo... Habría llegado a tiempo, dijo Clara. Sí, habrías llegado a tiempo. Podrías haber obtenido la beca, pero no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos? Susana miró alrededor de la cocina cálida y segura. Miró a su hija, que estaba sana, brillante y llena de promesas. Todavía estaríamos en Riverbend, dijo Susana con voz suave. Todavía estaríamos esperando escapar. No estaríamos en casa. Después de la cena, Clara ayudó con los platos. Sacó la medalla de San Cristóbal de su bolsillo y la puso en el alféizar de la ventana sobre el fregadero. Atrapó la luz del sol poniente, brillando. Ella no era la hija de una mucama. No era una víctima de una tormenta. Era Clara Jensen. Era una becaria Harrison y era la hija de su madre. Tenía el temple de su bisabuelo. Se había ganado esto. Ambas lo habían hecho. Y ahí es donde la historia de Clara, su nueva vida, realmente comienza. Siempre que comparto una historia como esta, espero que sea un recordatorio de cómo una elección, un momento de bondad cuando todo está en juego, puede cambiar un futuro entero. Espero que les haya dado la oportunidad de salir de su día a día y simplemente dejarse llevar por un momento. Me encantaría saber qué estaban haciendo mientras escuchaban, tal vez en un descanso o simplemente acomodándose. Dejen un comentario, realmente los leo todos. Y si quieren asegurarse de que nos volvamos a encontrar, darle me gusta y suscribirse hace una gran diferencia. Siempre estamos tratando de mejorar, así que siéntanse libres de dejar sus opiniones. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.